Bienvenidos a la Santa Misa. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, hermanos, nos hemos reunido como cada domingo para que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar, especialmente en este tiempo de contingencia, donde el Señor nos permite estar custodiándonos unos a otros en casa. Es a través de este medio en los cuales nos unimos para estar juntos como iglesia, pero también para pedirle a Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre una realidad humana espiritual. Es quizá común que en algunos momentos hayamos olvidado algún alimento en nuestros refrigeradores o en nuestros almacenes, especialmente en el refrigerador, cosa cotidiana. Se nos olvida. Al pasar la fecha de caducidad empieza un proceso natural de descomposición. Este proceso de descomposición permite que cuando uno abre el refrigerador sale un aroma a putrefacto. Ese aroma fétido significa que hay un proceso ahí adentro que no debe de estar. Algo se olvidó. Sería ilógico que pensáramos dejarlo allí. No pasa nada, deja que el aroma va a pasar. Y el aroma continuamente es más y más. Ese aroma es porque hay algo rancio, es decir, algo putrefacto que se está expresando a través del aroma. Curiosamente, la palabra rencor significa rancio. El rencor es una realidad que está dentro de nosotros como ese alimento que olvidamos, que produce un mal olor. El rencor es algo interior que se va expresando a través del aroma de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros gestos.
No necesitamos hablar cuando hay una realidad que está mal dentro de nosotros. Nuestro cuerpo lo expresa. Y se confirma cuando hablamos o tomamos nuestras decisiones. De esta realidad nos hablan las lecturas el día de hoy. ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos por un acto de la voluntad no perdonar? O un perdón ficticio, una caricatura del perdón. Te perdono pero no te hablo. Esa realidad es qué es lo que produce en el ser humano. Hemos escuchado bellamente la primera lectura del libro del Eclesiástico, que significa el libro de la iglesia. Este libro fue escrito por un anciano, se murió y el nieto lo encuentra y se da la sorpresa de que todo lo que su abuelo había recibido se lo deja en un libro maravilloso, consejos para la vida. Por eso los primeros cristianos tomaron este libro para la vida. Este libro del Eclesiástico nos habla hoy sobre esto. Es abominable el rencor y la cólera, la ira que produce, pero peor aún es quererlo tener. Una cosa es que llegue, porque no estamos siempre preparados para enfrentar la vida. En algunos momentos estos sentimientos y emociones no los vamos a poder evitar. Pero ¿qué pasa cuando no solamente no los evitamos, los filtramos, sino permanecemos con ellos? Y pensamos que es normal, a tal grado que estas realidades del rencor, del mal olor, van produciendo poco a poco ideas, pensamientos y decisiones de venganza. Y dice el autor, este anciano, ese es el pecador. El pecador no es solamente aquel que cae, sino el que decide estar en el suelo. Decide tener desde el momento del amanecer hasta el anochecer el deseo de venganza. El peor de todo es que el rencor no es solamente un aroma, es una enfermedad. Es una realidad que poco a poco va destruyendo nuestro interior, que va atacando las fibras más sensibles de la capacidad de disfrutar. Quien vive en el rencor no disfruta, no saborea, no comparte. Se va sumiendo poco a poco en esa realidad. ¿Cómo pedirle a Dios que me sane, que me perdone cuando yo he decidido estar enfermo o enferma? Es una burla, dice. ¿Cómo le pides a Dios ser perdonado cuando tú no quieres perdonar? ¿Cómo le pides a Dios ser sanado cuando tú decidiste estar enfermo o enferma? No culpes a Dios, ni tampoco a aquel o aquella que no estaba preparado para encontrarse contigo. Tu decisión lleva consigo una realidad. Esa realidad que poco a poco se va presentando en la vida del cristiano. Por eso, la realidad del día de hoy nos invita a descubrir qué puede pasar cuando decido vivir con esta enfermedad. Dice el autor, bien, piensa en el momento de tu muerte. No estás preparado para encontrarte con Dios. Estás enfermo y enferma, pero lo peor de todo es que no solamente estás enfermo tú, sino has creado ese espacio de enfermedad. El Evangelio, el día de hoy, nos lleva a la continuidad, podemos llamarlo así, del Evangelio del domingo pasado. ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? No tu iglesia ni mi iglesia, la iglesia de Jesús. La semana pasada nos decía, cuando alguien se equivoca, tienes que hacer esto. Y hoy nos dice, en voz del mismo Pedro, ¿qué pasa cuando un hermano me ofende? Lo tengo que perdonar 7 veces. 70 veces 7, le dice Jesús. No hay límite. Tienes que perdonar siempre, Pedro, en cada momento. El perdón no es un acontecimiento del pasado. Es una dosis continua. El perdón poco a poco es un medicamento que se tiene que poner en la herida que se provocó lamentablemente por un acontecimiento donde todo el mundo salió perdiendo. Hay gente que dice, es que no puedo perdonar. El medicamento que le dan a un enfermo sería
formidable si con una pastilla quedáramos sanas, pero tenemos que estar tomando el medicamento una semana, 2 semanas, más tiempo. ¿Qué podemos utilizar para la herida, cicatrizar la herida que traemos en nuestros corazones? Y empieza una parábola Jesús. Un rey tenía deudores, se acerca uno, le debía tanto que no había la vida para pagarle, pero el rey tuvo compasión. No te preocupes. Cuando aquel hombre que le pidió, ten compasión de mí, porque el rey ya había decidido que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos, sus posesiones, pero vio la angustia y le dice, no te preocupes. Cuando aquel hombre salió de la presencia del rey, se encuentra a un amigo que le debía poco dinero y lo agarró del cuello. Págame lo que me debes. Aquellos que estuvieron allí viendo primero que había sido perdonado, se indignaron. Cuando van y le dicen al rey, lo vuelve a llamar. ¿Por qué no tuviste compasión si yo tuve compasión contigo? ¿Por qué no lo perdonaste? ¿Por qué tenemos que perdonar los cristianos? El perdón es una expresión muy bella. Fíjense cómo la palabra nasá, que significa en hebreo perdón, significa sacar. De ahí viene cuando sacamos. El perdón es sacar. Déjalo. Los griegos no dicen nasá, sino hablan de otra experiencia de libertad. Dejarlo libre. Déjalo libre. Los latinos, los romanos, al perdón le llamaban eso, per, que significa grande, don, regalo. El perdón no es el regalo que le haces al otro. El perdón es el gran regalo que te haces a ti mismo, a ti misma. Porque si nosotros nos decidimos a no perdonar, vamos viviendo una experiencia como aquel ilógico que se toma un veneno pensando que le va a hacer mal al otro. El perdón libera de la amargura, de la tristeza, de esa realidad que va carcomiendo poco a poco el sentido de la vida. Esa experiencia de perdón es la que vivió Jesucristo. En la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente nos perdona, nos justifica porque no saben lo que hacen. ¿Por qué tenemos que perdonar nosotros? Porque en el Padre Nuestro tenemos que decir, perdónanos porque también nosotros perdonamos. La única gracia que tiene candado es el perdón. Dios no va a perdonarnos si nosotros no perdonamos. Porque el médico no puede sanarnos si nosotros no tomamos el medicamento. Porque esto no es magia. Porque esto es un camino de perfección, donde tiene que haber una cesis, un deseo de hacer las cosas bien. Y por eso en esta experiencia es dejar libre, regalarle no al otro sino a ti mismo la experiencia de abandonarte en un deseo de vivir sano o sana. Los judíos, la fiesta más importante es el Yom Kippur. Es el día más importante para los judíos. Y uno puede decir, bueno, ¿de qué se trata? Es el día del perdón y del arrepentimiento. 10 días se preparan para llegar a este día en el que dices, me equivoqué, y se perdonan. Pero no solamente se perdonan, porque también perdonan a aquel que los ha lastimado. El perdón, se dan ese regalo, esa caricia de Dios que es necesaria. Uno de los libros que a mí más me ha gustado en su lectura, muy fuerte, es un libro de una africana de Ruanda. Lleva por título Sobrevivir para contarlo. Esta mujer, en 1994, hubo en las tribus de África, en Ruanda, hubo un genocidio, o un holocausto más bien. En este holocausto, 2 tribus, el Hutus y los Tutsi, que se llamaban, los de esta mujer, los Hutus decidieron exterminar a la otra tribu.
Fueron 97 días de asesinatos de niños, de jóvenes. Más de 500,000 personas murieron. En 90 días los cuerpos estaban destrozados por todas las avenidas y calles. Esta mujer se salvó junto con otras 6 mujeres viviendo estos 97 días en un baño tan pequeño que no tenían tiempo para sentarse. Se sentaba una cada tiempo que ellos habían determinado, no recuerdo. Empezaron a perder el peso, y ahí estaban, ellas escuchaban cómo sus vecinos habían asesinado a su padre, a su madre, a sus hermanos más pequeños. Después de todo este tiempo de muerte y asesinatos, la comunidad internacional estuvo presente, llegaron con la paz y en un momento determinado la mandan llamar, y delante de ella tenía al hombre, a su vecino que vivía enfrente, de la tribu de los Hutus, que había asesinado a su padre, a su madre y a sus hermanos. Dice ella que cuando lo vio, su rostro no era el rostro de su vecino, un hombre que siempre había estado bien alineado en su vestir, en su actuar, estaba destrozado. Era un rostro totalmente diferente. Y cuando el militar le dice: aquí lo tienes, haz lo que quieras con él, grítale, dile, golpéalo, no pasa nada. Dice que ella empezó a sentir de lo más profundo de su ser sentimientos que nunca había imaginado, y que viene y sentía en la garganta que iba llegando el odio, el rencor, la decepción, la tristeza, toda esta realidad de la pérdida de sus seres amados, no de una manera ordinaria, sino cruenta. Y cuando su boca proclamó el grito más fuerte, dice ella, que ha dado, es: te perdono. Sale con toda su fuerza, que en vez de destruir, construye. Le grita: te perdono. Sé que sintió una fuerza que la pudo sostener y consolar. Claro, porque el perdón es una realidad que pertenece a la esencia de Dios. Cada vez que perdonamos, participamos de Dios. Y participar en Dios va a traer esto: consuelo, paz, libertad, esperanza, gozo. No pierdes cuando perdonamos. Y como esta mujer pensaron que iba a continuar con el infierno de su vida, se transformó en una persona que después fue actriz, fue modelo, trabaja en la ONU, ha hecho y se dedica a dar conferencias para recordarnos que si vas a gritarle a tu enemigo, grítale perdón. Y tienes que perdonarlo. Y a nuestros enemigos que nos han lastimado no se les perdona solamente en una ocasión, todos los días, en cada momento. Cuando aparece esa idea o sentimiento, te perdono en el nombre de Jesús. Jesús en la cruz no esperó entendernos por qué lo habíamos clavado. El perdón no implica entender al otro, ni su lógica, ni sus valores, ni por qué lo hizo, si fue bueno o si fue malo. No, eso no implica el perdón. Como tampoco implica la reconciliación. Hay gente que dice: no lo voy a perdonar porque no tiene caso, no me va a hablar, no importa. El perdón no implica reconciliarte, porque implica la humildad del otro, y si no la tiene en su momento la tendrá. Como tampoco la respuesta del otro. Es libre, como Jesús en la cruz, de aceptar el perdón o no aceptarlo. Pero de mi parte estoy decidido a que esta realidad no va a afectar mi vida, pero tampoco la tuya. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita. Somos del Señor, dice bellamente la segunda lectura de San Pablo. En la vida y en la muerte somos del Señor. Es más difícil ser malo que bueno, porque en la esencia nosotros participamos de la divinidad de Dios. Tú decides. Dios no va a decidir por ti. Dios no va a tomar la decisión, porque te ha dado la libertad a ti y a mí de vivir la experiencia del dolor que implica cuando alguien nos traiciona, cuando alguien habla mal, cuando nos afecta en nuestros bienes materiales o espirituales, personales o familiares. Todos estamos expuestos a vivir esta realidad.
Pero tú decides si vives con el veneno en tu interior y el deseo de venganza. Lo peor de todo, que en esta vida y en la otra te estás perdiendo la verdadera forma de vivir. O gritas, sal del monte y grita, te perdono. Y que este medicamento de participación en la esencia de Dios te dé la esperanza y el gozo cuando descubras que el perdón es un regalo que te das y una caricia que te das a ti misma. Entonces el medicamento, aun cuando no lo necesites, estará siempre tocando tu alma y la vida de los demás. Hoy, hermanos, el Señor nuevamente nos invita a vivir esta realidad. Hay una expresión que dice: ¿quieres ser feliz un momento? Busca la venganza. Véngate, haz el mal. Vas a ser feliz un momento, pero se va a acabar. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Tú decides. La palabra de Dios nos convoca como cada domingo, hermanos. Quizá habrá algunos que tengan su conciencia tranquila y su corazón en paz. Cuídalo y custódialo. Pero hay quienes hemos vivido momentos de dolor, donde aquellos en los que hemos puesto nuestra confianza nos han traicionado, que nos han lastimado en la manera personal o familiar. En nuestra vida, en nuestra historia puede haber algún culpable. Y hemos perdido no solamente cosas materiales, sino también personas. Hoy el Señor nos invita a vivir este perdón. Déjalo libre. Regálate este don. Participa de la esencia de Dios. Y si te duele, dile a Dios: no puedo, me duele. Deja que Él, como en la cruz, haga tu encuentro y te enseñe poco a poco a caminar, a tal grado que el rostro de aquel que te ha lastimado se transforme en un rostro en el que puedas agradecerle a Dios que a través de ese acontecimiento, de esa persona, lo encontraste a Él. Este acto de la voluntad es para quitar una mala decisión que tomaste de no perdonar. Estaba cimentada en pensamientos o sentimientos negativos hacia una persona y tenías el deseo de venganza. Hoy es el día del Señor. Date un regalo. Date la oportunidad de decir: en el nombre de Jesús te perdono. Y deja que nuevamente la libertad, esa gracia de Dios, toque tu alma, toque tu cuerpo y toque la vida de aquellos que están contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, hoy hemos encendido este cirio que aparece en este domingo. Lo hemos puesto para que sea el signo de la esperanza, pero también el signo de solidaridad con todas las almas que se están presentando delante de Dios. No solamente escuchamos enfermos con el contagio, sino de seres queridos, muy amados, que han perdido la batalla. Su alma se está presentando delante de Dios. La noche de Pascua, el día más importante para nosotros los cristianos, se encendió este cirio con el fuego que se había bendecido. Este cirio se enciende en los momentos de alegría como en los momentos difíciles. Y hoy lo encendemos para que este cirio también ilumine en tu hogar y el corazón de los tuyos, especialmente de aquellos que viven momentos muy difíciles de tribulación, de dolor, de tristeza, para que nuestra oración que se une en esta luz traiga frutos abundantes en ustedes. Pidamos, hermanos, y sigamos orando unos por otros. Hoy es un buen domingo para vivir como el Señor nos manda. Vayamos, hermanos, en paz a dar testimonio de este encuentro. Demos gracias a Dios.